Feliz año a todos los oyentes y lectores de Bibliotequeando. Muchísimas gracias por apoyarme en este concepto de este 2024. Les quiero dejar, hice una lista. Yo en verdad no tengo la menor idea cuántos libros he leído en mi vida. Pero desde que empecé Bibliotequeando hace unos 3 años y tengo que llevar algún tipo de orden, entender cuáles son los libros que he leído, cuáles le he hecho un episodio, qué le he hecho un video, qué le he hecho algún tipo de contenido. Por lo tanto, tengo mi lista, mi hojita de Excel, que me ha ayudado más o menos a tener una idea de cuántos libros en verdad es que leo anualmente. Sinceramente pienso que eso no importa mucho. Veo eso mucho en el mundo de los booktalkers o librogram. Todas las personas mencionando cuántos libros leyeron. Para mí, la cantidad no es más importante que la calidad. Y el leer más no te hace necesariamente mejor. Sin mencionar que un libro puede ser así, Los Hermanos Karamazov, que me tardó 30 horas en leer, o así, que es Mendel, el de los libros, y Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Si lees este pedacito, esto te cuenta como 2 libros. Entonces los números engañan, al final de cuentas es la profundidad, lo artístico de la lectura. Pero con todos estos libros que leí en este año 2024, quiero dejarles a ustedes entonces cuáles fueron mis mejores 10, los que yo más disfruté, que eso puede ser por distintas razones. A veces hay libros que lees en ciertas épocas de tu vida que te impactan mucho más. Hay libros que yo me arrepiento de haber leído tan joven. Otros que doy la gracia que lo leí en esa edad. Si lo hubiese leído antes no me hubiesen dado ese impacto, o después ya hubiese perdido un poco el mensaje. Así que rápidamente, el número 10 para mí fue Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Lo leí en la Kindle, no lo tengo físicamente aquí conmigo. Tengo Las Indignas, que también me gustó mucho, pero Cadáver exquisito fue mejor. Uno me gustó por el final, no voy a arruinar, pero me encanta, soy muy débil cuando leo un libro que en verdad el final te voltea. No es una culminación, no es una conclusión de la historia, sino que te da esa conclusión, pero con un giro inesperado en la obra. Cada vez que sí tú haces eso muy bien. Los grandes libros, una de las razones por la cual los clásicos se convierten en clásicos es que tienen muchas capas, tienen muchos niveles. Y este libro hace eso, porque el libro trata de un virus, una distopía, un virus donde los seres humanos ya no podemos comer carne y empezamos a criar seres humanos como ganado. Y tiene este mensaje, por supuesto, de comer vegetariano, anti el trato que tenemos nosotros hacia los animales hoy en día, pero también trata de la trata de las mujeres, también trata del sistema económico social de hoy en día, también trata de los poderes gubernamentales, también trata de la naturaleza humana, también trata de las relaciones interpersonales, dinámicas de género, muchísimos conceptos en esta obra a través de esta historia muy interesante, y por eso que lo disfruté, por eso está en mi top 10. Pueden ver la entrevista entre Agustín y yo pronto, donde hablamos de muchos temas de este libro. De noveno, este que tengo aquí, Dominio, de Tom Holland, que está en inglés, Dominion sería, pero es excelente este libro, es un ensayo histórico, es el único que no es literatura en este top 10, pero es un ensayo sobre la historia del cristianismo, no la religión, es sin religión, sino la historia de cómo esta ideología tiene mucha más influencia hasta de lo que nosotros pensamos hoy en día, ¿no? Conceptos de igualdad, conceptos de glorificación a los grupos discriminados, glorificación a los grupos oprimidos. De hecho, tiene un capítulo muy interesante y político que habla de los wokes, el movimiento político, argumentando que es una evolución natural como ha habido a través de toda la historia del cristianismo, de la búsqueda de la verdadera igualdad, religiosa o no. Octavo Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar. Un libro la prosa es muy linda en esta historia, ella es muy buena autora, pero me gustó porque tiene este mensaje que siempre me cautiva de la época medieval, de en este caso un hombre que es alquimista, es médico, es un erudito de la vida, y cómo él pierde la batalla en la ignorancia de la época medieval. Y eso es un mensaje fuera digamos, del espacio histórico de la obra. Eso aplica para muchas situaciones en la vida, y la manera en que la autora lo relató me gustó muchísimo. Séptimo, Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Yo me acabo de convertir en padre este año, los que me siguen lo saben, y el libro me pegó mucho por eso, porque yo leí ya con esa información en mi mente, y es la historia de la autora, de cómo su hijo, eventualmente con esquizofrenia y otros problemas psicológicos, cometió suicidio, y por eso el título, Lo que no tiene nombre. Si se muere tu pareja, tu esposo, tu esposa, quedas viuda. Si se mueren tus padres, quedas huérfano, pero si se mueren tus hijos, no hay palabra para eso, porque el dolor es tan grande que es muy difícil de explicar, y básicamente el libro es un viaje a través de eso, explicar lo que es ese dolor y cómo superarlo al mismo tiempo. Sexto, bueno, el que le mostré al principio, Mendel, el de los libros de Stefan Zweig. No lo había leído, sabía de este libro, viejísimo, por supuesto, esta obra, pero había algo mágico. Me gustan los libros que hablan de la importancia de los libros, de la magia que tienen los libros. Y este excéntrico librero judío
no sé, me cautivó muchísimo la manera en cual él tiene únicamente un amor en su vida o un propósito en su vida, los libros, y es totalmente ignorante de otras cosas, lo que ocurre a su alrededor, incluyendo pues lo que iba a suceder en la Alemania nazi más adelante. Bajo ese mismo tono, quinto, Los Aerostatos de Amélie Nothomb. Los Aerostatos, me gustó muchísimo este libro. Esta autora escribe un libro todos los años, desde 1992. Y ella decidió contarnos la importancia de los libros y el poder que tienen los libros, el poder que tiene la palabra. El poder que tiene la palabra en llevar a las personas a cometer ciertas acciones. No quiero decir exactamente cuáles son esas acciones para no arruinar el libro, pero es un libro que analiza distintos clásicos. Kafka, la Ilíada, la Odisea, y con nuevas perspectivas en verdad de cómo mirar esos libros. Y con eso pues se abren nuevas posibilidades en la mente del lector y con eso nuevas acciones. Cuarto, Fenómenos de Circo de Ana María Shua, una autora que yo conocí este año, tanto como lector como en persona, por decirlo así, virtualmente pude conversar con ella en el podcast y yo le dije a ella muy respetuosamente, cuando leí este libro yo decía, esta mujer que se fuma, porque estos son unas historias tan... Tienen, fíjense en esto pues, esto está dentro del libro, y eso es lo que son los microrelatos, como una especie de imágenes psicodélicas llevadas a la literatura, con mensaje profundo de lo que es la humanidad. Porque está basado en historias de la vida real, historias de lo que eran los fenómenos de circo, estas personas que trabajaban en los circos de una época mucho menos ética, en cómo nos aprovechamos de estos seres humanos que tenían sus distintas habilidades, deformidades. ¿Y qué dice eso de nosotros? ¿Y qué dice eso de la vida? Y son excelentes cada uno de estos microrelatos. Ojalá la vida me permita conocer a Ana María Shua en persona, que me firme estos libros. Tercero, Sol Amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie. Excelente obra. A mí me gustó mucho porque habla de un genocidio que hubo en Nigeria, en lo que fue la separación de Nigeria con Biafra, una república independiente. Distintas tribus se asesinaron entre ellas, millones de personas murieron de hambre y hace lo que tiene que hacer la literatura. Hace lo que hizo para mí este libro, Doctor Zhivago. Este libro fue censurado en la Unión Soviética. ¿Y qué hace Doctor Zhivago? Lo mismo que hace Medio Sol Amarillo. No te van a relatar la historia de lo que sucedió desde el punto de vista histórico. Eso es lo que hacen los historiadores. Esta acta se firmó, este evento sucedió, esta guerra pasó, X cantidad de personas murieron, fueron mutiladas. Pero eso es el reporte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Y con la imperfección de los personajes, con la dualidad del ser humano, con las inconsistencias morales, ¿qué se sintió haber estado ahí? De hecho, Doctor Zhivago casi nunca, creo que nunca menciona al partido soviético, al partido comunista, simplemente menciona lo que sucedió. Medio Sol Amarillo sí menciona a distintos momentos históricos, pero es solamente para darte contexto de dónde estás posicionado. De resto vamos a ver a personajes que ninguno es netamente bueno, ninguno es netamente malo, todos tienen sus imperfecciones y todos van a cometer errores y sufrir de distintas maneras dentro de este genocidio. Segundo, esta colección de cuentos de Te Chiang, Exhalación. Una colección de cuentos a lo Jorge Luis Borges, no en la calidad de escritura o literatura, sino en los conceptos, un poco metafísicos, el concepto del tiempo, el concepto del destino, y posicionados como Borges muchas veces en Mesopotamia, en lugares de ese estilo, para darle un poquito más de magia a la historia. Pero a mí me encantó, tengo en mis metas volver a releer esto en algún punto de mi vida. En verdad es un autor prolífico. Yo mientras leía este libro sentí que alguien muy inteligente estaba sentado mío enfrente del bar, tomándose un trago y echándote un cuento. Tiene ese flow literario bastante relajado, pero elocuente, erudito al mismo tiempo. Y primero, bueno, no es un libro de este siglo, no es un libro del siglo pasado, pero un libro que siempre tuve en mi lista. He leído suficientes libros de Dostoevsky para decir finalmente, creo que ya puedo dar ese brinco. Porque siempre he dicho, no lean este libro hasta mucho después en tu vida, que estés más avanzado, no como lector, sino desde el punto de vista de Dostoevsky, de que entiendas su mensaje, porque esto va a ser una compilación de sus ideas para traerte lo que es para él el mensaje de la vida. Y ese libro es Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoevsky. Como dije, 30 horas. Técnicamente lo empecé a leer en el 2023, lo terminé en el 2024. No leí más nada en ese momento y creo que me tardó casi un mes leer toda esta joya del libro. Puede ser muy intimidante para muchas personas, pero si te gusta Dostoevsky, si te gusta su mensaje sociales, psicológicos, profundos de la espiritualidad humana, vas a disfrutar este libro. Recuerden que Dostoevsky, como grandes autores suelen hacer, te muestra, no te lo dice. Entonces los mensajes del libro vas a tener que interpretarlos de lo que él te está diciendo. Él nunca te va a decir, este es el mensaje.
Él nunca te va a decir, aquí lo que importa es ser bueno en la vida, no inteligente. Que va a ser mucho la dinámica entre Iván Karamazov y Alyosha Karamazov, estos dos hermanos. O esta es la razón por la cual alguien racional está equivocado, porque Dostoyevsky está siendo influenciado, o mejor dicho, en Rusia está siendo influenciada en el siglo XIX por las ideas racionales de la iluminación, la era de la iluminación europea, conceptos de lo que tiene sentido en la vida, lógica, y eso es lo que va a traer un mundo mejor. Y Dostoyevsky siempre dudó de eso, y puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero él siempre dudó de que esa iba a ser la salvación humana. Para él la salvación humana era mucho más interna, y ese, entre muchos otros mensajes, los vas a conseguir en los hermanos Karamazov. Dostoyevsky tiene esta habilidad que de repente entra en un flow de un personaje de él relatando una historia o contándote un suceso, y no te puedes separar de las páginas porque sería pecado. Te amarra tanto que es imposible despegarse del libro, y la vez que más me ha pasado eso en mi vida, creo que fue con este libro de los hermanos Karamazov, cuando Iván Karamazov relata el famoso capítulo de El Gran Inquisidor, que es un capítulo sobre la segunda venida de Jesús, que llega a España durante la época de la Inquisición. Y la Inquisición, en vez de tomar a Jesús con los brazos abiertos, lo que hace es que lo condena a la muerte por crímenes en contra de la humanidad. Y ese argumento y ese debate interesantísimo, súper profundo, súper filosófico, uno de los mejores libros de la historia, punto. Por ende, mi mejor lectura del 2024. Ese fue mi top 10, muchísimas gracias. Sigan apoyando este canal, sigan apoyando Bibliotequeando. Nos vemos en el podcast, nos vemos en las redes. Saludos, Ricardo Lugo, su anfitrión. Pendientes a ver qué libros leemos en el 2025.